Hola amigos, la historia que voy a contar en este vídeo desvela una trama secreta urdida y ejecutada por unos extraterrestres procedentes de la constelación de Orión en su empeño por gobernar el mundo. Aunque fueron conocidos con los nombres de Isis, Osiris y Horus, a través de mis propias investigaciones sobre el antiguo Egipto, he podido relacionar a estos personajes, considerados mitológicos, con una familia real egipcia cuyos integrantes pasaron a la historia con los nombres de Nefertiti, Akenatón y Tutankamón. Esta familia real, que formó parte de la dinastía 18, poseía unas características físicas que le diferenciaban de los seres humanos. Unos cráneos alargados, unos ojos marcadamente rasgados, labios carnosos, cuellos estilizados. Este era el caso de Akenatón, quien vivió a mediados del siglo XIV antes de nuestra era. Akenatón se casó con su hermana Nefertiti y su reinado de 17 años coincidió en el tiempo con la existencia de Moisés, porque se trata del mismo Moisés que eligió al pueblo de Israel para llevar a cabo sus planes de dominio mundial. Fue él quien se desempeñó como líder y legislador de ese pueblo. Akenatón seguía las órdenes de Amón, conocido también como Atón o disco solar, un Anunnaki que tiene su morada en el inframundo, en un lugar llamado por los egipcios Amenti. Desde su morada subterránea, Amón gobernaba Egipto a través de los faraones, que eran sus representantes en la tierra. Siguiendo sus órdenes y durante los primeros años de su reinado, Akenatón trasladó la corte real de Tebas a Tel el Amarna, una nueva ciudad que mandó construir como capital del imperio. Desde Amarna llevó a cabo cambios sin precedentes en la historia del antiguo Egipto, siendo el máximo dirigente religioso y el único intermediario entre los hombres y Amón. Él aspiraba a tener el control de todo Egipto porque, mientras que era el faraón del Bajo Egipto, su hermano Seti lo era del Alto Egipto. Por este motivo los dos libraron innumerables batallas para quedarse con el dominio absoluto del imperio. De estas disputas, Akenatón resultó muerto a manos de su hermano Seti. Esta historia se detalla en las leyendas de Isis, Osiris y Horus, en donde se menciona que tras la muerte de Osiris en manos de Set, Isis se quedó embarazada de Horus para recuperar el trono de Egipto. Cuando Horus nació, Set mandó asesinarlo, por lo que la familia tuvo que huir y esconderse. Set sabía que si Horus crecía, iba a vengar la muerte de su padre. Efectivamente, cuando Horus se convirtió en un excepcional guerrero, luchó contra su tío para recuperar Tebas, en una batalla conocida como la Guerra de Troya. Aunque Nefertiti y Akenatón tuvieron 6 hijas, tras la muerte del faraón se necesitaba de un varón que diera continuidad a su proyecto de dominio mundial. Y fue así como Tutankamón se convirtió en su sucesor. Coronado cuando aún era un niño, durante el 4.º año de su reinado, Tutankamón hizo retornar la corte a Tebas. Gobernó bajo la tutela de su madre, que seguía siendo la gran esposa real, pero también bajo la tutela del malvado sacerdote Ay. El problema es que Tutankamón heredó esa misma corte, manteniendo en el cargo al gran visir, quien quería ocupar su lugar. Ay manejaba los hilos de la corte desde que gobernaba Tutmosis III. Formó parte del plan de asesinato de Akenatón, haciéndole caer en una trampa, y también fue el asesino de Tutankamón. Tal es así que tras la muerte del joven, Ay se hizo con el poder de todo el reino. Cambió el sistema religioso y político que la dinastía 18 había implantado, regresando a las estructuras tradicionales que habían protagonizado el gobierno de Egipto durante siglos. La ciudad de Amarna fue abandonada y muchos de sus edificios representativos fueron desmantelados tanto por él como por su sucesor Horemheb. Los dos llevaron los destinos de Egipto durante largo tiempo, gozando de un poder sin igual, con plena autonomía. Porque mientras que Horemheb era el jefe del ejército de Egipto, Ay, además de visir, era el tesorero real, representando los dos el verdadero poder detrás del trono.
Protegida por una maldición durante más de 3000 años, esta historia permaneció oculta bajo las arenas del desierto hasta principios del siglo XX, cuando las excavaciones realizadas en Amarna descubrieron el busto de Isis Nefertiti. Al día de hoy se encuentra en la isla de los museos de Berlín detrás de un cristal protector y rodeado de fuertes medidas de seguridad. Pero lo que más fascinó al mundo entero fue el descubrimiento en el año 1922, en el Valle de los Reyes, de la tumba de Tutankamón. Se descubrió una cantidad apreciable de joyas, muebles, armas y variados utensilios, lo que permitió ampliar el conocimiento de esa antigua civilización. En un sarcófago de cuarcita roja que contenía 3 ataúdes antropomorfos, encajados unos dentro del otro, dentro del último se encontraba su momia envuelta en 13 capas de lino y en cuyos pliegues se hallaron joyas y amuletos. Tenía la cabeza y los hombros cubiertos con una máscara y un pectoral de oro con la representación de Horus. En su cadera derecha encontraron un cuchillo de oro con hoja de hierro. En esas estancias subterráneas había 46 arcos, mazas, bumeranes y cuchillos, 6 carros desmontados, más de 100 taparrabos triangulares, 27 pares de guantes y más de 100 bastones, porque Tutankamón tenía una lesión que le dificultaba caminar desde que fue alcanzado con una flecha en su talón. También había un cofre con imágenes que lo representaban batallando en su carro y matando a sus enemigos. Es hasta el momento la única tumba real encontrada con un ajuar funerario tan variado, numeroso, bien conservado y prácticamente intacto. Con el descubrimiento de su tumba también se pudieron hacer pruebas de ADN a su cuerpo, lo que confirmaron que era el hijo de Akenatón y que ambos compartían el mismo grupo sanguíneo. Gracias a estos análisis también se pudo identificar a una serie de momias que fueron descubiertas hace tiempo, pero cuya identidad era desconocida, determinándose que una de ellas era su abuelo Tutmosis III y que otras 2 momias pertenecían a 2 de sus 6 hermanas. Otra prueba es que su sarcófago contiene el nombre de Akenatón. De hecho, que son padre e hijo es la hipótesis más aceptada en el mundo académico, fundamentada no solo en las pruebas de ADN, sino también en las evidencias encontradas en los yacimientos arqueológicos de Amarna, Tebas y el Valle de los Reyes. En un relieve de una piedra de arenisca hallado en la ciudad de Hermópolis, pero que procede de la destruida Amarna, se menciona que Tutankamón era el hijo amado de Akenatón. En cuanto a la tumba de Nefertiti, una exploración realizada por rayos infrarrojos a los muros de la tumba de Tutankamón detectaron 2 superficies más cálidas, lo que apunta a 2 cámaras secretas, las cuales se hallan ocultas por puertas selladas. En el fondo de esa profundidad inexplorada se encuentra una antigua sepultura de un miembro de la realeza. Una tumba que se atribuye a Nefertiti, consorte, corregente, sucesora de Akenatón, pero también madre de aquel que fue conocido como Horus. La implacable maldición que persiguió durante años a quienes se atrevieron a profanar ese lugar, comenzando las muertes en el mismo mes en el que se iniciaron las excavaciones, se atribuye al brujo Ay porque el objetivo del visir era que esta historia permaneciera siempre oculta. De hecho, los análisis efectuados al cuerpo del joven faraón presentan las pruebas de haber sido infectado por un parásito que causa una forma mortal de la malaria. En el mural de su tumba se puede ver a Ay ejerciendo como sacerdote después de su muerte, revestido de piel de leopardo. Las evidencias son que Tutankamón fue enterrado en una pequeña tumba que no se correspondía con una tumba real, y que tanto la construcción de su cofre mortuorio como todos los detalles de su entierro se llevaron a cabo de forma apresurada. El ritual, que solía durar 70 días, se concluyó de forma rápida, y cuando aún no se había cerrado la tumba, Ay se casó con Angesenamón, que era la hermana de Tutankamón, legitimando su posición de faraón. Y esto lo hizo aprovechando que el general Oremev se encontraba lejos en campaña militar. Pero dada su avanzada edad, su reinado estaba destinado a ser breve.
Cuando Oremef se convirtió en el nuevo faraón de Egipto, se encargó de borrar los nombres de la familia real de los registros, condenándoles al olvido y reescribiendo una historia en la que ya no figuraban en la lista de los gobernantes reales. Akenatón se convirtió en un fantasma dentro de la historia del antiguo Egipto al hacer pasar la línea de sucesión desde Amenofis III directamente a Oremef. Considerado el faraón hereje, prácticamente todo lo relacionado con él fue borrado o destruido, pero de igual manera fueron eliminados sus descendientes. Porque cuando Tutankamón fue asesinado en el año 1327 antes de nuestra era, también se extinguió la línea sucesoria de la estirpe extraterrestre que gobernaba Egipto sin que ésta hubiera podido consolidar su poder. Junto a su tumba se encontraron dos pequeños féretros que contenían dos fetos femeninos, uno de 5 meses de gestación y el otro un bebé que debió morir al nacer. Está claro que esta familia al completo fue asesinada, fue víctima de un complot perfectamente diseñado y ejecutado por sus contrincantes, porque mientras la pareja real vivía, gobernó Egipto de forma dictatorial. De hecho, Akenatón, que era el jefe de los sacerdotes, poseía un gran poder político, económico y militar que no gustó a quienes antes ostentaban el poder, que eran los sumos sacerdotes de Yahvé. Cuando la corte de Tutankamón aún se encontraba en Amarna, se produjo una importante pandemia que se menciona en la Biblia como las plagas de Egipto. Fueron estas enfermedades enviadas por los sacerdotes de Yahvé en su intento por recuperar el imperio las que causaron la muerte de Nefertiti y de 3 de sus 6 hijas, y esto sucedió en un intervalo de 4 años. Esta es la historia de la llamada Sagrada Familia, una historia en la que se basan religiones, doctrinas o el mismo conocimiento hermético, un conocimiento que no debe ser desvelado, porque es con esta historia pero tergiversada como manipulan a la gente para que adoren a unos extraterrestres cuyo único objetivo es el de convertir a los seres humanos en esclavos. Buen motivo de reflexión. Hasta pronto, amigos.